Hola, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Canal Diseño MX. Esta es mi segunda aportación y bueno, espero que les sea de mucho interés. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para el diseño, específicamente para el diseño industrial, que es la antropometría. Y bueno, ya entrando bien en materia, antropometría, la técnica de la antropometría es digamos, una parte apenas importante, pero digamos relativamente pequeña de lo que es ergonomía. Ya en nuestra primera sesión, en la entrevista, creo yo que mencioné algunos aspectos de que cubre la ergonomía, y en muchos casos la antropometría se confunde con la ergonomía, ¿no? Mucha gente tiende a pensar que ergonomía es específicamente o estrictamente antropometría. Y bueno, no es tal. La antropometría es solamente una parte pequeña, si bien es importante, como ya mencioné, es una herramienta que nos va a permitir el adecuar dimensionalmente los objetos que el usuario humano va a utilizar. En este sentido, la antropometría se convierte, digamos, en una herramienta fundamental en un momento específico del proceso de diseño, que es cuando ya se ha desarrollado todo un concepto, ya hemos definido, en base al perfil del usuario, hemos definido perfectamente qué características fundamentales debe tener el objeto a diseñar. Llega un momento en el cual tenemos que tomar decisiones en cuanto a qué dimensiones, qué tamaño vamos a darle a los diferentes elementos del objeto a diseñar o diseñado. En ese sentido es cuando la antropometría pues entra a formar parte dentro de lo que es todo el concepto de la ergonomía, ¿no? Como ya mencionaba yo en la entrevista anterior, pues en nuestra actividad de diseño en general, ¿no? Y mencionaba yo en esa ocasión que no se circunscribe exclusivamente al diseño industrial, sino puede ser también diseño gráfico, diseño arquitectónico, diseño ingenieril. El hecho de crear un objeto, desde la misma concepción, estamos diseñando un objeto que va a ser usado por un ser humano. Y en ese sentido, pues la ergonomía está presente en todo momento, desde el origen así de una idea, desde el concepto mismo, debemos de considerar al usuario humano. Y por eso es que la ergonomía está presente. En el proceso de diseño, cuando llegamos al punto en donde debemos de tomar decisiones de qué tamaño debe tener tal o cual objeto o elemento del objeto que estamos diseñando, en ese momento es que interviene la antropometría. Y bueno, ahora vamos a concretarnos en el tema de la antropometría. La antropometría, digo, todos quizás lo saben, pero bueno, vamos a empezar desde el inicio. La antropometría proviene, el término, digamos, la definición de antropometría proviene de dos vocablos griegos, que es antropos, que es hombre, y métricos, medidas, ¿no? Y es eso exclusivamente, son las medidas del hombre. La antropometría, digamos, tiene diferentes aplicaciones o surge principalmente en el campo de la antropología física, que, pues, entre otras muchas cosas, estudia las características humanas, ¿no? Cómo se diferencian grupos humanos de acuerdo a sus características tanto cuantitativas como cualitativas, ¿no? Para ser más claro, características cualitativas de los seres humanos pues son, por ejemplo, el color de la piel, la forma de los ojos, las proporciones del cuerpo, el tipo de pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la antropología utiliza la antropometría para cuantificar o caracterizar aquellas características medibles, ¿no? Como son pues dimensiones humanas. Para la ergonomía es una herramienta muy importante, bueno, para la ergonomía y el diseño, es una herramienta muy importante porque nos va a permitir, como ya dije,
dimensionar los objetos. Entonces, cuando hablamos de antropometría en el ámbito de la ergonomía y el diseño, debemos referirnos a la antropometría como antropometría aplicada, para diferenciarla de aquella antropometría que utilizan o que se utiliza con fines antropológicos. Bien, ahora, ¿por qué es importante para la ergonomía y por lo tanto para el diseño la antropometría? Pues porque la antropometría nos va a permitir que utilicemos los datos cuantitativos de una población, cualquier población determinada, en el proceso de diseño. ¿Cómo podemos aplicar esa información de un grupo humano en el diseño de un objeto? Recuerden que cuando diseñamos siempre pensando en que el usuario no es una sola persona, sino es un colectivo de usuarios, el cual, pues nada más por llamarle de una forma, lo denominamos usuario, pero en realidad es un colectivo, y ese colectivo está dado por una serie de características de muchos, anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, psicológicas, etcétera, pero también antropométricas. Y la antropometría nos da esas herramientas para poder utilizar información de un grupo humano, no de un solo individuo, sino de un grupo humano, para poder dimensionar ese objeto de modo que pueda ser usado por ese grupo de usuarios y no por un solo individuo. En ese sentido, tenemos, digamos, la antropometría aplicada. Debemos considerar básicamente que los datos van a variar de acuerdo a tres factores principalmente, ¿no?, que se consideran en antropometría, los factores de variabilidad antropométrica, que son el origen étnico, como les voy a mostrar aquí, el origen étnico, la edad y el sexo. Por origen étnico, este término pues obviamente proviene de los primeros estudios de antropología, en donde pues había ese interés, ¿no?, desde finales del siglo XIX y parte del XX, en donde había mucho interés en estudiar poblaciones humanas, ¿no?, grupos alejados de las zonas urbanas, y por eso es que se denomina origen étnico. Pero en realidad, en la actualidad, y sobre todo hablando de antropometría aplicada, estamos hablando de regionalidad, ¿no?, de la ubicación de la población que se define. Y por eso es que hablamos ahora de antropometría de norteamericanos, de japoneses, de ingleses, de mexicanos inclusive. Entonces ya es más bien ese punto, ¿no?, la regionalidad o la ubicación de la población que se está describiendo en términos antropométricos. Otro factor de variabilidad es la edad, que es muy importante. Todo el tiempo estamos variando en nuestras dimensiones, ¿no?, desde que nacemos hasta que nos hacemos ya adultos mayores. Todo el tiempo, todas nuestras dimensiones están cambiando, algunas con mayor rapidez en algún momento de nuestra vida, algunas más lentamente, pero siempre estamos cambiando, ¿no? Y la tercera variable pues, es el sexo, que es también muy importante, ¿no? Las características físicas de hombres y mujeres, pues obviamente son diferentes y corresponden, bueno, pues digamos, a las demandas o las características biológicas, ¿no?, de cada uno de estos grupos. Y entonces estas características hacen que los datos deban manejarse siempre de manera separada, tanto por origen étnico, no podemos mezclar poblaciones de diferentes países, por ejemplo, ¿no?, o por edad, no podemos describir a una población general, ¿no?, hay que definirla por sectores, por rangos de edad, ¿no?, desde niños, diferentes rangos de edad, o adultos mayores. Y por sexo, pues es evidente, ¿no?, hay hombres y mujeres, lo mismo, por lugar, por edad, etc. Esto obviamente hace que, pues, cuando diseñamos, pues es muy importante que tengamos la información antropométrica de la población para la cual estamos diseñando, para la cual estamos dirigiendo nuestro objeto de diseño.
en antropometría aplicada hay situaciones en las que a veces no tenemos, bueno, existen muchos manuales de antropometría ya afortunadamente en la actualidad, de población mexicana, no muchos, pero sí ya hay algunos estudios que describen población mexicana de diversas áreas del país en donde, bueno, ya tenemos al menos la fortuna de empezar a conocer antropométricamente al mexicano. Al mexicano me refiero hombres, mujeres y diferentes sectores de edad, ¿no? En este sentido, muchas veces podemos enfrentarnos a una situación en donde alguna dimensión humana que estamos necesitando para el diseño de un objeto muy particular, por poner un caso, ¿no? Diseñamos un casco o una careta de seguridad y generalmente los datos antropométricos que vienen en la gran mayoría de los manuales de antropometría, pues son dimensiones muy generales, ¿no? Quizás el ancho de cabeza, el largo, altura de cabeza, algunas dimensiones, pero muy, muy pocas. Y para un caso tan particular, pues obviamente se requieren más dimensiones. En ese sentido, pues es importante que el diseñador tenga alguna familiaridad con la técnica antropométrica. Y por técnica antropométrica debemos entender el procedimiento o el protocolo con el cual podemos generar datos antropométricos, ¿no? Y, por ejemplo, si necesito datos específicos de manos o dimensiones de dedos, por ejemplo, si voy a hacer guantes o zapatos o algo para la cabeza, etcétera, que son datos muy, muy particulares, bueno, pues puedo, con el equipo apropiado, pues generar esa información y ya no inventar o pretender que si me queda a mí le va a quedar a todo mundo, ¿no? Lo cual nos lleva a una falacia, un error muy serio. El equipo para mediciones antropométricas es muy, muy sencillo, es un equipo, incluso se puede fabricar, se denomina antropómetro, es como el que aparece aquí en la imagen, y consta de una serie de regletas que permiten el medir de manera perpendicular los diferentes segmentos, ¿no? Y bueno, la técnica antropométrica se puede tomar también, digamos, el procedimiento de cómo llevar a cabo las mediciones, se puede tomar de cualquier manual de antropometría porque los manuales generalmente describen con cierto detalle cómo es que se realiza la medición. Digamos, si estamos hablando de estatura, pues se dice, estando la persona en tal posición, se toma la distancia del piso al punto más alto de la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un procedimiento muy, muy sencillo. Aquí lo importante es tener ese equipo, ¿no? Y en cuanto a equipo de antropometría, hay una variedad bastante amplia, aunque les debo confesar, si ustedes colocan la palabra antropómetro en cualquier buscador, van a encontrar que un antropómetro es desde algo así como lo que aparece aquí en la pantalla, hasta una báscula o una cinta métrica, ¿no? Y bueno, ya en nuestro campo sí está un poco más específico, ¿no? Y como podemos ver, aquí hay no sé si están, algunos ejemplos de otros antropómetros que permiten medir ángulos de reflexión de las articulaciones, diferentes antropómetros que permiten tomar dimensiones más pequeñas como son dimensiones de manos, de cara, de pies, anchuras, etcétera. Y luego también son antropómetros, en términos genéricos, pero se llaman dinamómetros para medir esfuerzos, por ejemplo, ¿no? Que también es parte de la antropometría. ¿Cuánta fuerza puede aplicar una persona en el músculo, por ejemplo, el bíceps para levantar, o los músculos de la espalda, o cuánto puedo yo apretar, ¿no? Así es este esfuerzo prensil, etcétera. Todos los músculos se pueden medir su fuerza, ¿no? Cuánto se tensionan.
Y esto pues, es gracias a los dinamómetros. Y bueno, tenemos otros elementos que también se emplean ya actualmente en antropometría, que son para medir aspectos como el porcentaje de grasa corporal y demás, ¿no? Y bueno, todos estos elementos, ¿no?, que se utilizan para obtener datos antropométricos, pues se denominan técnicas directas. ¿Por qué? Porque uno mide directamente sobre la persona, ya sea hombre o mujer. Y también en la actualidad ya existen, ya gracias a la tecnología, técnicas más sofisticadas en donde se puede, a través de una imagen, una fotografía o una imagen escaneada, se pueden obtener todas las dimensiones antropométricas que se deseen. Esta se denomina técnicas indirectas, ¿no? Su origen de estas pues, surge desde los inicios de la fotografía misma, pero bueno, ya en la actualidad existen aparatos tan sofisticados en donde entra una persona a un pequeño cuarto y en cosa de segundos es barrido por una serie de luces y inmediatamente se genera toda un listado de las dimensiones antropométricas de esta persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahora sí, depende de los recursos que tenga uno para poder optar por el uso de una técnica directa o técnicas indirectas. Yo en lo particular, a mí me gusta más, digamos, las técnicas directas. También, en mi opinión, son un poco más precisas, pero toman más tiempo. Esa es la única desventaja, digamos, ¿no? Y como técnicas indirectas, bueno, pues tenemos algunas imágenes, ¿no? Desde la fotografía, los inicios de la fotografía, como aparece aquí, hasta ya imágenes en donde se escanea una persona y se reproduce de manera virtual el cuerpo de esta persona y a través de un software sofisticado se obtiene todas las dimensiones antropométricas de esa persona, ¿no? De esa manera, cuando se quiere hacer una medición muy grande, digamos en términos de muestra, de tamaño de la muestra, pues con las técnicas indirectas se puede tener, digamos, en muy poco tiempo, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de estas técnicas, ¿no? Algo que es muy importante ya para diseño es que la antropometría nos permite manejar esos datos, ¿no? Una vez que ya sea que nosotros hicimos una medición o cualquier manual de antropometría, pues va a presentar datos de toda una población, una muestra de la población que a veces en algunos estudios es de varios miles de individuos. Entonces, pues obviamente requieren un manejo estadístico, básico, pero finalmente estadístico. Una peculiaridad de todas las variables antropométricas, de todas las dimensiones, digamos estatura, altura de ojos, altura de codo, alcance frontal, altura sentado, ancho de hombros, ancho de caderas, etcétera. Todas las dimensiones que ustedes se puedan imaginar, en una población determinada se van a distribuir uniformemente. ¿Esto qué quiere decir? Que la distribución de todas esas variables van a representar una curva normal, una campana de Gauss. Esto nos permite, de alguna forma, conocer cuántos individuos de esa población están comprendidos en algún momento, en algún punto de esa distribución. Y a esas cortes, digamos, o a esos puntos en donde decimos, bueno, hasta aquí, ¿qué dimensión tiene este individuo o a quién corresponde este individuo? Es lo que se conoce como los percentiles. Y los percentiles son estadísticos que nos permiten manejar y aplicar, sobre todo, la información antropométrica de una población determinada. Digamos, cuando hablamos de una distribución normal, nos estamos refiriendo a una curva así. Esta curva es un ejemplo, ¿no?, de una curva normal y puede ser de cualquier parámetro o dimensión antropométrica. Como decía, puede ser de estatura, puede ser de ancho de hombros, puede ser de altura de cabeza, puede ser altura sentado,
largo de mano, de pies, etcétera, etcétera. Cualquier dimensión, si es tomada de una población con un número importante de individuos, o sea, si son unos cuantos, no va a comportarse así, pero en la medida en que se va incrementando el número de mediciones, el número de sujetos medidos, esa curva se va, digamos, suavizando hasta llegar, si estamos hablando de cientos de individuos o miles de individuos, esta curva va a ser normal, va a ser una campana de Gauss simétrica. Y como decía, estas líneas que aparecen aquí, ¿no? Algunas de esas líneas son lo que perdón, se conoce como los percentiles. Ahora, en diseño, no podemos pretender diseñar para el 100% de la gente. Es una falacia el pensar que, o el pretender que mi diseño va a ser usado o va a poder ser usado por el 100% de la población, por absolutamente todo el mundo. Eso no puede ser, ¿no? Realistamente, tenemos que establecer límites y precisamente los percentiles nos permiten determinar dichos límites. Generalmente se utilizan el 5 y el 95 percentil. Estos límites son los más usados, ¿no? Lo que nos indica que si yo tengo por ejemplo, ¿no? tengo una distribución en cualquier dimensión, si tengo el 5 y el 95 percentil, como aparece aquí, el 5 y el 95 percentil, esos límites nos van a determinar que de manera consciente y voluntaria estamos diseñando, estamos adecuando nuestro producto, nuestro objeto, al 90% de la población. El 90% se van a decir, bueno, pues no, ojalá y fuera más, ¿no? El 90 todavía queda 10% fuera. Pero en realidad no, cuando usamos límites del 5 y el 95, en realidad estamos adecuando para el 95%. Les voy a explicar por qué. En antropometría aplicada hay un principio que se denomina el principio del usuario crítico. Este principio nos permite analizar en qué momento, en qué situación debo usar una dimensión del 5 percentil o en qué momento debo usar una del 95 percentil. Les voy a poner un ejemplo. Si vamos a diseñar una herramienta manual, ¿no? Vamos a poner una herramienta que se debe tomar así con la mano y se va a aplicar alguna fuerza, ¿no? Y necesitamos saber qué largo va a tener esa herramienta, ese elemento de sujeción y qué anchura va a tener. Entonces, para empezar, tengo dos dimensiones antropométricas, obviamente, ¿no? Tengo el ancho de mano y el diámetro de empuñadura, que es esta dimensión. Cuando quiero que esa herramienta pueda ser usada por al menos el 90% de la población, es decir, usando el 5 y el 95 percentil como mis límites, yo hago un análisis y trato, a través de este principio del usuario crítico, trato de identificar, bueno, si yo defino el largo de mano, digo, el largo de la agarradera con el ancho de mano del individuo pequeño, del 5 percentil, a ese individuo le va a quedar bien, pero ¿qué le va a ocurrir al del 95 percentil, que es aquel que tiene la mano más ancha? Entonces, este individuo a lo mejor ya no le va a quedar tan bien, ya no le va a quedar cómodo, a lo mejor se le puede resbalar. Entonces, ese es el usuario crítico. Y entonces ahí debemos emplear el ancho de manos del 95 percentil. Quiere decir que el 95 lo va a poder agarrar muy bien, pero todo el 95% que está por debajo de esa, que tiene una dimensión menor, también lo va a poder usar bien. Ahora, en el caso del grosor de esta herramienta, si lo hago del 95 percentil, porque la primera medida la tomé del 95, entonces al 95 le va a quedar bien, pero al 95% de la población que tiene menos diámetro de empuñadura, a lo mejor ya no le va a quedar del todo cómodo, ¿no? Incluso a una mano pequeña del 5 percentil a lo mejor no va ni siquiera a poder cerrar bien
su empuñadura. Entonces aquí el usuario crítico es el del 5 percentil. Entonces para un elemento tan sencillo como la agarradera de una herramienta, para una dimensión voy a usar el límite del 95 percentil y para otra, el diámetro de empuñadura, el del 5 percentil. Y con esto estoy asegurando que ese elemento va a poder ser usado sin ningún problema por el 95% de la población. Entonces, aunque los límites se establecen entre el 5 y el 95, por decir un ejemplo, en realidad estamos incluyendo al 95% que está por arriba o al 95% que está por abajo. Entonces, en realidad, vamos, no está tan mal, no está tan crítico, ¿no? En algunas situaciones hay que incrementar ese rango, esos límites, habría que ampliarlos, ¿no? Sobre todo cuando estamos pretendiendo hacer un diseño universal, por ejemplo, ¿no? El diseño universal en lo que consiste es precisamente eso, en ampliar los límites para incluir a más individuos. Nunca vamos a incluir absolutamente al 100%, pero sí se incrementa al 95, al 98% de la población, ¿no? Entonces eso es un poco también este concepto del usuario, del diseño universal, perdón. Cuando aplicamos esa información, entonces el siguiente paso es pues, corroborar que esas dimensiones verdaderamente pueden ser usadas, pueden ser adecuadas más bien, para individuos tanto pequeños como grandes. Y entonces ya en el proceso de diseño hay una etapa que se denomina la etapa de realización de modelos de simulación o mock-ups, en donde se puede hacer una simulación de un objeto, como el caso que tenemos aquí, que es el interior de un vehículo, que debe poder ser usado tanto para un individuo pequeño, mujer, como un individuo grande, hombre, ¿no? En donde la variabilidad también es todavía mayor. Entonces aquí ya tomando esos criterios del 5 y 95, o en este caso se amplió del 2 al 98 percentil, se hace una modelo en cartón, como aparece aquí en el ejemplo, y entonces se recluta individuos que tengan algunas características representativas tanto del 5 o del 2 percentil en este caso, como del 98 percentil. Entonces, si estos dos individuos pueden interactuar, pueden usar y pueden alcanzar todos los elementos con los cuales van a estar, o el usuario final estaría interactuando, pues tenemos la certeza de que todos los individuos que están entre estos dos límites lo van a poder hacer sin ningún problema. Esta es una forma, digamos, muy práctica de aplicar la antropometría en el proceso de diseño, ¿no? Y nada más para concluir, digamos, ¿no? Aquí tenemos nuevamente la curva de distribución y tenemos tres ejemplos de límites, ¿no? El 5 y el 95 que dan un rango del 90%, el 2.5 y el 97.5 percentil que da un rango del 95 percentil y el 1 y el 99 percentil que nos daría el 98%. Como les repito, el más utilizado generalmente es el del 90%, el rango del 90%, que es entre el 5 y el 95 percentil. Bueno, pues espero que el tema haya sido de su interés y sobre todo que pues haya sembrado yo muchas inquietudes y bueno, cualquier duda que tengan, a mí me dará mucho gusto resolverla. Mi correo electrónico es dasanmonroy@hotmail.com y generalmente tengo la costumbre de responder, o sea que con gusto les daré respuesta. También les recuerdo que pueden consultar nuestra página que es www.canaldiceno.mx.com. Muy bien, hasta luego. Gracias.